¿Por qué cambiaron algunas de las revelaciones del profeta José Smith que se recopilan en un libro de las Escrituras que llamamos Doctrina y Convenios? ¿Por qué a lo largo de las diversas ediciones de este libro se realizaron muchos cambios en el texto? Debes saber que aunque la mayoría de los cambios fueron cosas pequeñas, tales como ortografía, gramática, errores de los copistas, al principio en algunos casos José Smith u otros bajo su dirección agregaron o eliminaron párrafos completos. ¿Por qué hicieron esto? Muy bien, hablemos al respecto. Bien, lo primero que debo aclarar es que los cambios en Doctrina y Convenios no se hicieron a escondidas. José no trató de ocultarlos, todo lo contrario, los publicó, y esto es una buena señal. Pero la pregunta continúa. Si José como profeta fue el portavoz de Dios, ¿por qué hubo cambios en algunas de esas revelaciones? La respuesta corta la encontramos en la introducción de nuestra edición actual de Doctrina y Convenios, que dice: José y los primeros santos consideraban las revelaciones del mismo modo que consideraban a la iglesia, viviente, dinámica y sujeta a refinamiento con revelación adicional. Así lo confirma Orson Pratt, que en 1857 enseñó que en el momento de la compilación, el profeta se inspiró en varios ejemplos para escribir enunciados y párrafos adicionales a las revelaciones anteriores. De esta manera, el Señor verdaderamente dio línea por línea, un poco aquí y un poco allá. Y luego, el Elder Pratt mencionó Jeremías 36. Después de que se quemó una de las revelaciones de Jeremías, él la transcribe y le agrega contenido. De esta misma forma, el profeta José no tuvo miedo de retroceder y editar, expandir o acortar las revelaciones en la medida en que se sintió inspirado. Y eso tiene mucho sentido. Como ustedes saben, estos episodios de Fe y Creencia son una versión adaptada en español que originalmente fue escrita en inglés por nuestro compañero y gran amigo David Snell, a quien enviamos un gran saludo. Ahora no estoy diciendo que esos guiones sean puras revelaciones de Dios, pero mientras hacemos las versiones en español, de vez en cuando tenemos pensamientos que sentimos que son inspirados por Dios, y mientras los grabamos, sentimos esa misma inspiración en hacer algunos ajustes para que los episodios puedan entenderse mejor por nuestro público. Pienso que lo mismo ocurrió con Doctrina y Convenios. Esto fue lo que dijo Orson Pratt en 1872. José el profeta, al escribir Doctrina y Convenios, recibió las ideas de Dios, pero revistió esas ideas con las palabras que le vinieron a la mente. Así es como lo expresó John Widtsoe en 1937. La respuesta se encuentra en la revelación moderna. Pocas veces se dictan revelaciones divinas al hombre, a menos que el Señor haga visitas personales. En cambio, las ideas aparecen en la mente del destinatario, que luego las expresa con sus propias palabras. Parece que al escribir un texto de revelación, José se enfocó en el mensaje, las ideas o lo que él llamó el sentido de revelación que recibió, y agradeció la ayuda en el refinamiento del lenguaje que utilizó para transmitir esas ideas. Y con esto último, nos damos cuenta que a José le preocupaba más la idea general o el sentido de revelación que la redacción particular de la misma. Es por eso que cuando algunas personas critican la ortografía y la gramática de una revelación en particular, José respondió: no pensamos tanto en la ortografía o la forma como en el tema. Debo aclarar también que hay muchas revelaciones que están escritas como si Dios mismo estuviera hablando. Aquí te muestro un claro ejemplo. Por otro lado, el profesor de BYU, Grant Underwood, dijo que algunos santos de los últimos días pueden suponer que el profeta no participó de ninguna manera en la redacción de los textos de revelación. Suponen que simplemente José Smith repitió lo que Dios le dijo palabra por palabra a sus escribas. Sin embargo, nuestras investigaciones indican lo contrario. El análisis de las revelaciones nos lleva a una perspectiva más rica y matizada, una que considera a José como algo más que una simple máquina de fax humana a través de la cual Dios comunicó los textos de revelación terminados y escritos en los cielos. José tenía un papel que desempeñar en el proceso de revelación. Así que Underwood llamó a las revelaciones la palabra de Dios, en lugar de las mismas palabras de Dios o la palabra de Dios en palabras de hombres. Además, Brigham Young compartió ese mismo sentimiento en 1855. Ni siquiera creo que haya una sola revelación entre las muchas que Dios ha dado a la iglesia que sea perfecta en su totalidad. Él tiene que hablarnos de una manera que esté a la altura de nuestras capacidades. Las leyes que el Señor ha dado no son del todo perfectas, porque el pueblo no las podía recibir en su perfecta plenitud. Pero pueden recibir un poco aquí y un poco allá. Un poco hoy y un poco mañana. Un poco más la próxima semana y un poco más antes del próximo año, si mejoran sabiamente en cada poco que reciben.
Por ejemplo, aquí hay un bloque de texto de una revelación impresa en 1833 y 1835. Te darás cuenta que se ha agregado todo ese fragmento. ¿Y por qué se hizo esto? Porque después de recibir la revelación inicial, José recibió revelación adicional sobre los oficios del sacerdocio. Así que incorporó esa última revelación a las revelaciones anteriores. No estaba tratando de hacer que pareciera que había recibido esa revelación adicional antes. Simplemente estaba manteniendo las cosas actualizadas y relevantes. Entonces, para concluir, la mayoría de los cambios han sido bastante intrascendentes. No obstante, una minoría ha sido más controversial. Pero de eso hablaremos más adelante en otros episodios. Listo, chicos, ahora ya sabemos por qué es que se cambiaron o quitaron algunos versículos de Doctrina y Convenios y cómo es que el Señor se comunica con sus siervos los profetas. También vemos cómo es que ellos adaptan su lenguaje para que nosotros podamos entenderlo. Y bueno, si tienes alguna pregunta o te ha gustado algo, déjalo aquí en los comentarios y nos vemos en un próximo episodio de Fe y Creencias. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como masfe.org.